Tres grandes se reúnen, tres grandes de grandes disciplinas, esto en una exposición en el Museo de la Estampa. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las disciplinas? Acompáñame a descubrirlo en la siguiente nota. La gráfica y la literatura van de la mano para crear un trabajo inigualable, y es lo que la exposición Miradas Cruzadas muestra con la colaboración de Luis Moro, Elena Poniatowska y Antonio Gamoneda en el Museo Nacional de la Estampa. Es dar cuenta pública de cómo el derrotero de la gráfica ha encontrado un eco fundamental en la creación editorial, en donde se involucran editores, impresores, talleres, y otros agentes culturales importantes. Miradas Cruzadas muestra el trabajo de pintura con los que Moro ha colaborado con editores, poetas y escritores de España y el mundo como Un animal oculto y La leona, un bestiario con obra del artista y poemas de Poniatowska y Gamoneda. La oportunidad de estar exponiendo en un sitio tan emblemático como este museo por el que ha pasado toda la gráfica mexicana, y en un momento como este acompañado de grandes maestros, de los cuales con algunos he conocido, he tenido oportunidad de trabajar, por ejemplo en el Iago con el maestro Toledo. Otra de las exposiciones que se presenta en este recinto es la muestra Ediciones y coediciones de la colección del museo, en donde se presenta un conjunto de series, libros ilustrados y carpetas, todos relacionados a partir del grabado. Esta exposición refleja la importancia del grabado y la estampa a la cultura mexicana y a la producción editorial. Miradas Cruzadas estará en exhibición hasta el 15 de octubre y ediciones y coediciones hasta el 19 de noviembre. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.